Aumentaría el presupuesto de defensa si es necesario para asegurar la independencia del país y los derechos sociales y civiles. Cierro comillas. ¿Sabe quién dijo estas palabras, señoría? El señor Pablo Iglesias. Lo que dijo Pedro Sánchez de manera manipulada, haciendo unas comillas, pero quitando una parte importante para decir que la había estado defendiendo el aumento en gasto militar, pero omite algo que creo que es bastante importante, que no es el caso de España. Bueno, fijaros, ayer ya sabéis que pues está todo el tema del debate, del rearme, el gasto económico, que hay que aumentarlo, no en el rearme, sino en mejorar las capacidades de defensa y no sé qué más, ¿no? Que es la palabra que suele usar. Pero fijaros, para mí esto es un poco de juego sucio. Lo que dijo Pedro Sánchez de manera manipulada para criticar el cinismo de Podemos, de Pablo Iglesias, aunque ya no esté en Podemos, pero sigue estando vinculado claramente, haciendo unas comillas, pero quitando una parte importante para decir que él había estado defendiendo el aumento en gasto militar y que lo había dicho, y de hecho lo pone en Castilla, pero omite algo que creo que es bastante importante, que no es el caso de España. Pero esto, por lo que sea, Pedro Sánchez lo omitió. Vamos a ver el mini montaje que hice el otro día para desmontar un poco la manipulación de Pedro Sánchez en el Congreso. Yo creo que no es el caso. El ejército es fundamental en una sociedad democrática. Aumentaría el presupuesto de defensa si es necesario para asegurar la independencia del país y los derechos sociales y civiles. Cierro comillas. ¿Sabe quién dijo estas palabras, señoría? ¿Sabe quién las dijo? El señor Pablo Iglesias. Ahí está, pillada. Bueno, vamos a ver lo que dijo Pablo Iglesias. Vamos a ver ya el fragmento completo en el programa de Évole de hace unos años. Esto debe ser 2014, ¿no? 2015, cuando era primera fuerza Podemos, todo el mundo le gustaba Podemos, era la leche, salía en la televisión y repartía patadas voladoras a todos los periodistas de derecha, ¿no? Que le atacaban. Y en este programa le preguntan esto concretamente, Évole, y habla precisamente de la relación de Podemos con las Fuerzas Armadas. Ya sabéis que, en la izquierda normalmente, se hacía como una criminalización de todas las Fuerzas Armadas, y desde Podemos se planteaba, incluso tenía al Gemaz como persona muy importante, el que había sido el mando, ¿no? El jefe, ¿no? De los ejércitos de España, pues estaba, y de hecho sigue estando Julio Rodríguez, incluso aquí habla de un círculo. Bueno, vamos a ver por qué aquí, obviamente, había un poquito de manipulación. ¿Estás tú con el ejército? El ejército es fundamental. Una sociedad democrática necesita de ejércitos y necesita de policía. Yo hablo con muchos militares. ¿Sí? Y hay un círculo Podemos de profesionales de las Fuerzas Armadas, y es una cosa que me interesa muchísimo cuando me explican cómo ha evolucionado el ejército, y hacen falta militares valientes. Correa ha aumentado el presupuesto en defensa en Ecuador. Supongo que entenderían que eso era necesario para defender la soberanía nacional del país. Si es necesario en España, lo harías. ¿Aumentarías el presupuesto en defensa? Si es necesario para asegurar la independencia del país, si es necesario para asegurar los derechos sociales, los derechos civiles, claro que sí. Yo creo que no es el caso. Bueno, yo creo que no es el caso, ¿no? Fijaros, porque le hace como la envolvente. Primero habla de Correa, pues alguien que Pablo Iglesias o desde Podemos se apoyaba. Bueno, de hecho, los mejores años de Ecuador, de los últimos, yo diría de la historia, son los años de Correa, donde llevó al país con menos desempleo, con el mayor SMI, con mayor seguridad de toda América, y que ahora mismo es el país más inseguro del mundo, con una destrucción totalmente por cuestiones geopolíticas, y yo creo que tiene que ver mucho el apoyo a Julian Assange, el haberlo asilado, y eso le tocó las narices a Estados Unidos, que intentó por todos los medios destruir el correísmo y que año tras año hace campaña sucia en cada proceso electoral, hasta a unos niveles increíbles. Pero en todo caso, ahí hubo esa triquiñuela. Y bueno, por ejemplo, ¿no? Berlín, ¿no? Lo explicaba aquí. De hecho, primero, y esto nos pasa a todos, ha habido gente de la izquierda que creo que le ha atacado. Yo obviamente defiendo a Fernando Berlín, porque, claro, uno escucha a Pedro Sánchez y, lo comenta y dice, pues fijaros aquí. Entonces, de manera indirecta replica una manipulación. Entonces, has compartido esto que es un bulo. Bueno, aparte, él que hace un programa en directo, igual que a nosotros no puede pasar que hablemos de un tema porque alguien lo dice, lo damos por bueno, pero luego contrastándolo con más tiempo se ve que es mentira. Y en este caso, Fernando Berlín hizo lo que hay que hacer, que es rectificar y explicarlo correctamente, como vais a ver. Antes me gustaría hacer un apunte porque, no es nuestro papel contestar a las
a las afirmaciones de la política, porque son los propios partidos los que entre ellos organizan sus preguntas y respuestas. Pero hay un asunto que me parece bastante destacado y que creo que es bastante relevante. Ayer el presidente del Gobierno hacía esa alusión a las palabras de Pablo Iglesias. Las palabras de Pablo Iglesias nos acaban de enviar el link donde de la declaración completa de Pablo Iglesias, que no respondía a lo que dijo el presidente del Gobierno. Le falta una parte. Nos dice este Requena. Oye, me parece además que es importante que no quede, que quede dicho, que quede manifestado, porque recortó el final de una entrevista que le hizo Jordi Évole, que le preguntaba por el gasto militar. ¿Qué harías tú con el ejército? El ejército es fundamental. Una sociedad democrática necesita de ejércitos y necesita de policía. Yo hablo con muchos militares. ¿Sí? Y hay un círculo, Podemos, de profesionales de las Fuerzas Armadas y es una cosa que me interesa muchísimo cuando me explican pues bueno, cómo ha evolucionado el ejército y hacen falta militares valientes. Correa ha aumentado el presupuesto en defensa en Ecuador. Supongo que entenderían que eso era necesario para defender la soberanía nacional del país. Si es necesario en España, lo harías. ¿Aumentarías el presupuesto en defensa? Si es necesario para asegurar la independencia del país, si es necesario para asegurar los derechos sociales, los derechos civiles, claro que sí. Yo creo que no es el caso. Yo creo que no es el caso, Yo creo que no es el diciendo, y aún así el presidente del Gobierno pues hizo esa declaración, pero este es el audio completo de esa declaración de Pablo Iglesias ante Jordi Évole. Bueno, en fin, está esto, pero es que, claro, si uno tira de hemeroteca, que en este caso yo creo que le salió mal a Pedro Sánchez, claro, fijaros porque Pedro Sánchez fue más allá, pero ya sabéis que él no miente, él cambia de opinión. Fijaros esta hemeroteca que le hicieron en La Sexta a Pedro Sánchez en relación al gasto militar. Es que él directamente eliminaba el Ministerio de Defensa. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, asegura que sobra el Ministerio de Defensa. Así lo ha asegurado en una entrevista publicada hoy por el periódico El Mundo. Sánchez afirma que se debería dedicar más presupuesto a luchar contra la pobreza y la violencia de género. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha contestado al líder socialista asegurando que lo que dice es una barbaridad. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, asegura que sobra el Ministerio de Defensa. Bueno, obviamente lo dijo, había que ver el contexto completo, pero el titular era ese, ¿no? Y luego, por terminar, obviamente, a ver, hay algo también que se le acusa a Podemos cuando estuvo en el gobierno, es que subió un 40%, si no me equivoco, el presupuesto en defensa, por más posición beligerante contra esta subida, decirle a el hombre de la guerra, el partido de la guerra, de hacer declaraciones, la realidad es que no se salió del gobierno, es decir, que tuvo que comerse ese sapo, ¿no? Esos sapos que se tiene que comer su más, los comió en su momento Podemos, que lo hizo por activa, por pasiva, lo declaró, pero la realidad es que subió el presupuesto y no se salió del gobierno, que también se le echa en cara, ¿no? La crítica fácil ahora, pero en su momento también se subió. Pero bueno, en todo caso, a mí lo más grave de todo esto es esto, ¿no? Las relaciones armamentísticas de España e Israel han sido más lucrativas que nunca desde octubre de 2023. Esto no solamente lo publicaba El Salto, viene de un estudio, de un informe del Centro de la que expone, de hecho voy a poner alguna otra referencia, por ejemplo, este titular de La Razón, dame un segundo. Un estudio revela que España compra más armas y vales que nunca a Israel. Es decir, que todo eso, que cada vez van saliendo más noticias, es así y precisamente creo que incluso Israel lo llegaba a confirmar. Por tanto, los esfuerzos son bastante alejados a que haya un avance en esa dirección. Fijaros porque Jordi, el autor de este informe, de hecho vamos a ver también la réplica de Podemos con este asunto. Bueno, vamos a ver primero el autor del informe, o Jordi Calvo, que pertenece al centro que ha hecho el informe, y esto es lo que dice. Aquí resaltaría que el 55% de las compras de la Unión Europea son de Estados Unidos, son para Estados Unidos. El caso español es algo que también ocurre. El 75% de la producción de armas de Israel, y aquí quiero poner el foco ahora, son para la exportación. Es decir, ¿y Israel dónde exporta? ¿Quién compra con el gasto militar? Es con lo que se compran las armas. Pues Israel exporta armas a España. Y España compra armas a Israel, y lo podemos ver en un reciente informe en el que hemos puesto al descubierto que
al menos hay 46 contratos adjudicados que aparecen en la plataforma de contratación del Estado por un valor de 1.044 millones. 10 de ellos todavía no formalizados, pero bueno, todos ellos sabemos que están aquí en la lista y que son armas a Israel compradas o comprometidas. 2 de estas compras están incluidas en este aumento del presupuesto de 10.400 millones que ha anunciado Pedro Sánchez para llegar al 2% ahora ya. Es que no solamente la previa, sino solamente estos 20 contratos, incluso que 10 no se habían rescindido, como dice Urba Rodríguez, sino, bueno, es que gran parte del presupuesto de ese aumento que se pide de 10.000 millones van a ir precisamente a Israel de ida y de vuelta, tanto comprando como vendiendo armas. Entonces, llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.